Recién comenzado este año 2019, creo que es un buen momento para hablar de los propósitos. Todo el mundo se hace al comienzo del año nuevos propósitos llenos de buenas intenciones. Creo que este puede ser un buen tema para inaugurar este primer programa de este año 2019. ¿Cómo andamos de propósitos? Vamos a profundizar en este asunto. Naturalmente no nos vamos a quedar en la superficie, sino que vamos a bucear en busca de esas perlitas que pueden ofrecernos el investigar, entre comillas, el bucear sobre este tema que a todos de alguna manera nos importa, que tiene que ver con mi propósito de vida. ¿Cómo andamos de propósitos para este año 2019? Bienvenidos, queridos amigos, a este vuestro programa Perlas del Vacío Radio. Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Si hablamos de propósitos, me vienen distintas palabras. Me viene la palabra finalidad, me viene la palabra rol, ¿no? Porque hablando de roles, creo que tiene que ver con mi propósito de vida, ¿no? ¿Qué papel es el que estoy desempeñando? ¿Qué papel es el que debería desempeñar? ¿Qué papel es el que quiero desempeñar? Vemos aquí que hay dentro del propósito o de mi rol de vida, del papel que estoy desempeñando en mi vida, muchas maneras de abordarlo, porque podemos abordarlo o puede todo este asunto abordarnos a nosotros y incluso puede desbordarnos. Todo este juego de palabras para empezar a profundizar un poco en todo este asunto tan interesante del propósito vital. Porque una buena pregunta podría ser: ¿el propósito es algo que me toma a mí o es algo que tomo yo? Esto creo que sería una buena pregunta para empezar, porque si algo nos va a proporcionar todo este tema es, como siempre, la oportunidad de observarnos de manera honesta y sincera dónde estamos parados en nuestra existencia, en nuestra vida, qué finalidad tiene nuestra vida. Y si algo tiene de bueno la vida, la existencia, es que siempre nos va a estar mostrando justamente dónde estoy parado. Es decir, siempre nos va a estar mostrando si estoy siendo tomada por un propósito o si yo lo estoy tomando. Todo esto del propósito muchas veces está oscilando. Yo diría que casi siempre está oscilando entre lo que quiero y lo que puedo. Porque una cosa es lo que yo estoy haciendo en mi vida, otra cosa es lo que quisiera hacer, otra cosa es lo que deseo hacer y otra cosa es lo que necesito
la finalidad que necesito dar a mi vida. Todos estos son matices sutiles que creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y que observemos toda esta diferenciación para empezar a darnos cuenta de realmente qué supone esto del propósito, ¿no? Porque si hablamos de propósitos, realmente una buena pregunta también sería el propósito de quién. El propósito de quién estamos hablando, naturalmente sí, podríamos decir de mí, mi propósito, pero ese mí realmente ¿qué es? Realmente ese mí es un personaje que está respondiendo respecto de unos deseos o unas necesidades que vienen dictadas de alguna manera por creencias o por principios o por valores. Aquí vemos que si a este personaje que en momentos con los cuales en momentos de mi vida yo me identifico y creo que soy, está respondiendo respecto de todos estos todo esto que le viene operando desde un lugar que es un lugar inconsciente, ahí estaremos viendo que nuestro propósito de vida está en un modo automático, en un modo no muy consciente, y vamos a estar desarrollando propósitos en función de eso que me está informando, de eso que me está operando. Ningún problema con esto si realmente me siento cómoda, me siento bien respondiendo en modo automático. Por ejemplo, para explicar un poquito más todo esto de responder a un propósito desde los automatismos o desde un programa que me opera en modo inconsciente, todos podemos verlos en nosotros mismos, pero resulta más fácil normalmente verlo fuera de nosotros, ¿no? En personas que están como muy respondiendo a diseños muy rígidos, ¿no? Que tienen que ver con creencias muy rígidas, muy inamovibles. Por ejemplo, personas mayores que todavía están respondiendo a un diseño o a unos patrones de comportamiento, o de pensamiento o de creencias, incluso podríamos decir que de creencias religiosas o de otro tipo, no importa, ¿no? Pero son el estar funcionando, el estar siendo operada la persona desde estos sistemas, como digo, muy rígidos, lo que van a hacer es que la persona, su propósito va a estar respondiendo a este tipo de creencias. Por ejemplo, una persona mayor, una mujer mayor que todavía está en la creencia de que tiene que estar cuidando y al servicio de sus hijos o sus hijos que, por ejemplo, ya no son ningunos niños, ¿no? Estoy pensando en gente muy cercana, pero que sin embargo siguen tratando a sus hijos ya mayores como si fueran niños, y el único propósito de su vida es seguir recreando ese mandato divino, podríamos decir, entre comillas, de seguir preparando la comida y en una actitud de servicio, ¿no? Y de facilitar y de cuidadores o cuidadoras, porque esto suele ser más programas que operan a las mujeres. Y entonces vemos que la persona cumple años, ya tiene mucho tiempo de vida, pero sigue funcionando dentro de una creencia, unos patrones muy restringidos, ¿no? Nada pasa con eso, quiero decir que esto no es nada malo si la persona se siente cómoda respondiendo de esta forma determinada, porque también ocurre una cosa, que cuando estas personas
les quitas este propósito, sobre todo ya a una edad avanzada, si le quitas este propósito y no es sustituido por otro que digamos que la persona comprenda, que la persona ponga como un nuevo propósito que tenga sentido para su vida, digamos que no es aconsejable en absoluto, digamos que la persona abandone este patrón, porque no puede sustituirlo por otro propósito digamos que dé un sentido a su vida. Entonces, todo correcto, por ejemplo, en personas mayores, todo correcto respecto a este propósito en modo automático, si da sentido a tu vida, está cumpliendo una función y es perfecto. Pero el asunto es cuando estos propósitos que venían dando sentido a mi vida, en un momento determinado ya no tienen, finalidad, ya no tienen sentido, ya no dan sentido a mi vida. Entonces, en este punto es cuando realmente tenemos que replantear el propósito de vida, el propósito de existencia, de vida. Y es aquí, en este punto, cuando la finalidad, si perdió su propósito, sería un buen momento para romper la estructura. Romper la estructura va a suponer replantearse el propósito, siempre va a suponer romper una estructura del antiguo propósito, de lo que antes daba sentido a mi vida, y si ahora ya no le da, ya no proporciona un sentido a mi vida, quiere decir que ya no hay una finalidad que realmente de respuesta y de un sentido a mi vida. Es señal de que ha llegado mi vida a un momento de rompimiento de estructura. Y esto realmente es algo muy bueno. Esto podríamos decir que es lo mejor que me puede pasar, porque quiere decir que ese propósito llegó a su límite, llegó a una frontera. Y como siempre, afortunadamente, mi existencia, mi vida, mi realidad me va a poner en una tesitura, en una posición, en una experiencia que va a ser un desafío a todas las estructuras que hasta ese momento daban sentido a mi vida. ¿Y qué hacer en este momento? Lo mejor que podemos hacer es reconocer que lo que hasta ahora daba sentido a mi vida, ahora ya no lo da. Entonces es un momento de reconocimiento de mi propio límite, de mi propia frontera. Y es en esta frontera, en este límite, donde entro en un proceso de incertidumbre. Este proceso de incertidumbre en el que parece que ya no tengo propósito, que no sé qué dirección tomar, hacia dónde ir, es un proceso natural y normal. Es bueno amigarse con este sentimiento, con este sentir de incertidumbre, con este sentimiento de no tener nada claro, de no tener dirección, porque en esta no dirección vamos a permitirnos perdernos, vamos a permitirnos fundirnos con esta incertidumbre, con estos límites, con esta falta de dirección, con esta frustración probablemente, porque todo esto es un proceso natural que tiene que ver con este movimiento de rompimiento, de romper estructura. Realmente lo que estamos rompiendo es, estamos permitiéndonos rompernos respecto del personaje y su antiguo propósito, respecto de mi antigua percepción. Necesito romper lo que antes había, necesito fundirme dentro de esa incertidumbre
para permitir que algo nuevo surja, que algo nuevo se refunda. Necesito deconstruirme para volver a construirme. Entonces vamos a ser un poco amables, vamos a ser un poco pacientes con nosotros mismos y vamos a permitirnos este proceso, que yo creo que normalmente los procesos de cambio es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque necesitamos, este personaje necesita siempre tener claro su propósito y su dirección, pero la realidad de nuestra vida nos va a estar siempre desafiando cada nueva estructura, cada nueva percepción, cada nueva cosa que creemos que tenemos clara. Vamos a tener la oportunidad de hacer un desarrollo del nuevo propósito para que sepamos que vamos, en definitiva, vamos a estar siempre desafiados por la propia existencia, porque normalmente lo que se nos dice es que lo que nuestra identidad concreta siempre necesita tener una finalidad clara, ¿no? Y un propósito claro. Pero lo que está claro es que siempre dentro de los diferentes propósitos a lo largo de nuestra vida van a estar siendo desafiados, y aquí llegamos a un punto muy interesante. Pero antes de continuar vamos a hacer una pausa en la que vamos a compartir una canción. Es una canción de Radiohead titulada No Surprise. Justamente es lo que a la identidad no le gusta, son las sorpresas, pero justamente son las sorpresas, es decir, los desafíos, lo que nos va a permitir seguir creciendo, seguir madurando y seguir con propósitos de mayor calibre. Con vosotros, No Surprise, de Radiohead. Job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired, unhappy, bring down the government. They don't speak for us. I'll take a quiet life and a handshake, a carbon monoxide, and no alarms, and no surprises, no alarms, and no surprises, no alarms, and no surprises. Silent. This is my final fib, my final bellyache with no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, no alarms and no surprises, please.
such a pretty house and such a pretty garden, all alarms, no surprises, no alarms, no surprises, no alarms, no surprises, please. Podríamos decir que hay como una especie de propósito primario, ¿no? Que sería ese de mantenernos con vida, ¿no? Esa especie de impulso primario, ¿no? De la supervivencia y del placer, ¿no? Podríamos decir que el humano todavía sigue funcionando un poco como un animalillo, y de hecho puedo ver y escuchar que se incita básicamente como único propósito vital e importante el del placer, ¿no? El del buscar siempre el placer, la satisfacción, la felicidad. Y no es que esto, naturalmente no es que esto esté mal, pero aquí hay como una especie de trampa, ¿no? Porque si mi único propósito es el de el disfrute, el del goce, o también podríamos decir el de la supervivencia, ahí vamos a estar siempre con una conciencia muy condicionada y muy restringida. Y en esta conciencia básica, que podríamos decir como que sería como estaríamos siempre respondiendo, ¿no? Estaríamos siempre como respondiendo desde esta necesidad y desde esta condición, ¿no? De buscar siempre el placer por el placer, y estaríamos renunciando a la oportunidad del desafío que mi existencia, mi realidad, siempre me está brindando cada vez que me desafía dentro de esta condición, dentro de esta idea de estar siempre buscando lo placentero, o dentro de esta condición de la supervivencia. Una manera de trascender este propósito básico de supervivencia y de placer es el darnos cuenta que mi realidad siempre me va a estar dando la oportunidad de ver dónde está el límite de mi propia de mi propio desafío, de mi propio propósito. ¿Qué hago cuando mi propósito es desafiado y cuando no puedo conseguir aquello que considero que es lo que debo conseguir en mi vida? ¿Qué hago? Busco placebos, busco parches que digamos o ignoro aquello que me está mostrando, que ese desafío, me está mostrando algo que no encaja con lo que se supone que tiene que ser mi propósito. Miro para otro lado, lo ignoro, lo disfrazo, lo disimulo, lo niego, porque en todas estas estrategias de negación está justamente lo que estamos negando, es un potencial que el desafío de mi propia existencia me está brindando. Y la negación de ese
potencial son todas estas estrategias que normalmente desarrollamos para no tener que ver. Recientemente he visto una película que está como muy en boga en la plataforma Netflix, que se titula en español A Ciegas. En inglés creo que es Birds, la caja de los pájaros, protagonizada por Sandra Bullock. Y no quisiera hacer spoiler respecto de la película para las personas que no la han visto, pero en esta película veía de manera como muy gráfica y muy metafórica qué es lo que pasa cuando no quiero ver, cuando no quiero mirar a mis propios monstruos, aquello que más temo. Es justamente la existencia, la vida, justamente es lo que me va a mostrar. Cuando no me quiero hacer cargo de aquello que no quiero ver, la vida me lo va a poner más y más enfrente. Entonces creo que para lo más recomendable para ponerme en un propósito real de mi propia vida y dar una finalidad a mi propia existencia, porque una cosa es la finalidad que pueda darle el personaje con toda la percepción limitante del personaje humano, que en un momento dado pueda estar respondiendo a 1001 fantasías, que esas fantasías están muy bien, ¿no? Porque justamente es lo que me va a permitir relacionarme con la existencia, con la realidad respecto de mis propias creencias, es decir, de mis propias fantasías. Y la vida, cuando me desafía, cuando me lanza el guante, justamente lo que me está dando es la oportunidad de reposicionarme, de comparar. Es como una diferencia de potencial, porque en ese desafío, en la propia existencia, mi propia vida, lo que me está gritando, lo que me está diciendo es dónde estoy realmente respecto de mi propia expectativa o de mi propia fantasía. Así es que vemos que la vida siempre nos va a dar la oportunidad de recolocarnos, de reposicionarnos, es decir, en definitiva, de actualizarnos. Entonces siempre vamos a tener la chance, la oportunidad de actualizarnos, pero va a depender, esa actualización va a ser más o menos sincera, más o menos quiero decir que vamos a poder actualizarnos en función de lo sinceros que estemos siendo y de lo genuinos que estemos siendo con nosotros mismos, porque si no simplemente va a ser una recreación de lo mismo, ¿no? De ese propósito que va a estar respondiendo a una percepción condicionada, que va a estar respondiendo a unas creencias o a un pasado. Es decir, vamos a estar recreando un propósito que va a estar respondiendo a más de lo mismo. No pasa nada, porque como dije al principio, si estoy bien en esa recreación de ese propósito y tiene sentido para mí, estará bien, no hay ningún problema. Simplemente cuando esa recreación de ese propósito ya no me esté dando respuestas, no esté dando sentido a mi vida, pues es ahí donde tendremos que permitirnos romper esa estructura que estaba dando, digamos, sostén a mi identidad, y ahí vamos a tener que permitirnos, con la cuenta que nos trae, vamos a tener que permitirnos desestructurarnos para volver a reestructurar algo nuevo, ¿no? Todo un proceso en el que
vamos a permitirnos salir de ese propósito en esas dinámicas automáticas que nos venían manteniendo en un estado quizá de supervivencia o de placer por el placer, es decir, en una especie de estado inconsciente o como animalillos, ¿no? Respondiendo a un diseño muy automático, y para empezar a entrar en diseños que tienen más que ver con el humano, con el nuevo humano que se viene, ¿no? Que es un humano que le da espacio a una conciencia que le trasciende continuamente. Es a una conciencia que le trasciende continuamente. Y es aquí donde conectamos, digamos, a esa conciencia que continuamente va a estar desafiándose a sí misma con ese vehículo que camina sobre este planeta, ¿no? Vamos así conectando de manera coherente y de manera multidimensional todos esos planos que conforman al humano íntegro, al humano integral, ese humano que empieza a conectarse y a reconectarse con todos esos aspectos internos que hasta ahora la mayor parte de las veces venían pasando desapercibidos. Empezamos, queridos amigos, a conectarnos desde dentro con lo de fuera y empezamos a refuncionalizar y a darle una función a este invento maravilloso, complejo, que es verdaderamente el ser humano. Todo un camino, todo un reto, todo un desafío para un propósito que no tiene fin, porque vamos a estar continuamente siendo desafiados y abriéndonos a nuevas perspectivas, a una nueva percepción para propósitos que, bueno, no van a tener fin, ¿no? Porque realmente la existencia humana siempre va a estar respondiendo a nuevos y mejores propósitos para dar finalidad y para dar finalmente propósitos a nuevos, como a nuevas y continuas versiones de nosotros mismos. Así que es una aventura maravillosa y un desafío realmente que no tiene fin. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, este programa que espero que tenga propósito para alguien que lo escuche y desde luego para mí tiene un propósito particular y personal, porque siempre este programa para mí es un desafío cuyo propósito es el del autodesafío. En sí mismo ya es un propósito. Nada más, queridos amigos, y nos encontramos o nos escuchamos en el siguiente programa de Perlas del Vacío Radio. Un saludo a todos y hasta la próxima.